Bueno, es un tema inusual para el Día del Padre, ¿no es cierto? El anticristo. Pero se dio así. Así que lo que queremos hacer es algo parecido a lo que hicimos la clase pasada. El texto en sí, los pasajes convienen, cuando predicamos expositivamente, conviene predicar las divisiones naturales del texto, que no son necesariamente las divisiones de capítulo, sino, por ejemplo, en narración nos conviene predicar dónde arranca y dónde termina una historia, ¿sí? En las epístolas suelen ser los párrafos. En una sección profética suele ser la profecía. Y de hecho esta profecía arrancó en el 11.2 y, bueno, en realidad es una visión que tuvo una introducción en el capítulo 10 y en un sentido termina al final del capítulo 12, pero hay una sección que es claramente todo el capítulo 11, ¿sí? Y cuando preparé antes para el sermón del domingo pasado, ya habíamos hablado de hacer una clase, pero dije esto es demasiado material y vamos a tener que dividirlo en dos partes. Entonces, así como dividimos el sermón, también dividimos la clase, porque va a ser más beneficioso el sermón si los que han estado acá reciben más detalle del significado que el sermón no da para hablar de ese nivel de detalle, porque sería simplemente una clase, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy, en el tiempo reducido que tenemos, yo les di una hoja que es un resumen está de ambos lados. Esos son 2 páginas, o sea, de un lado y del otro, pero lo que tienen en el chat es una hoja de 6 hojas, ¿sí? Entonces pueden mirar eso si quieren. Esas 6 hojas corresponden con lo que tienen en esa hoja, pero están todos los pasajes, hay más detalle, ¿sí? Todos tienen acceso a ese PDF, lo metí en los chats, ¿sí? Ok. Bueno, el título entonces es El último rey humano y el final de la historia. Y esto es lo que nosotros vemos en Daniel 11, 36 al 12, 4. A modo de repaso, la semana pasada vimos a partir del 11, 2, que es una continuación de lo que empezó en el capítulo 10. En el capítulo 10 se habla de que esta visión, esta profecía, es acerca de un gran conflicto. Otra manera de traducir esa palabra es conflictos, plural, ¿sí? Porque todo lo que está en esta historia tiene que ver con conflictos. Y de hecho fue en el capítulo 10 que tuvimos la situación donde Gabriel dice, el ángel Gabriel dice, yo hubiera venido antes, pero ¿qué pasó? Yo estaba en un conflicto también con el príncipe de Persia, ¿sí? Entonces ese capítulo nos revela que detrás de los conflictos humanos, detrás de reyes humanos, detrás de gobernadores, presidentes humanos, hay un mundo demoníaco que busca influenciar las decisiones de los presidentes, de los reyes. Eso ha sido así en la historia. Por eso la Biblia también habla de que Satanás es el príncipe de este mundo. Por eso Cristo, cuando es tentado, Satanás le ofrece los reinos, diciendo, a mí se me ha dado estos reinos, porque hay una influencia satánica real detrás de los reinos de este mundo, ¿sí? Y ese pasaje nos revela que ese príncipe de Persia, que no es un príncipe físico, porque un príncipe físico no se le puede oponer a un ángel, es un príncipe demoníaco con suficientemente fuerza que Gabriel necesitaba la asistencia de Miguel. ¿Qué significa eso en la práctica? No tengo la menor idea, porque yo no sé cómo ángeles que son espíritus pelean, porque en el mundo físico hay batallas físicas, hay guerra donde hay sangre derramada, hay una fuerza de poder, pero no sé cómo es el mundo espiritual nosotros, y no tenemos por qué saber, solo lo que Dios nos ha revelado, ¿sí? En cuanto a cómo debe ser nuestra respuesta. Ese es el contexto, y entonces cuando ya entramos en el capítulo 11 a partir de la visión, versículo 2, los primeros 3 versículos, 2, 3 y 4, fue una introducción de la profecía de Persia y de Grecia, que son los imperios. Persia, en ese momento Daniel ya está bajo Persia, pero la visión habla de 3 reyes más que van a surgir, 3 reyes poderosos. No son los únicos reyes que surgen, pero esa profecía enfatiza a esos reyes poderosos. Y después habla de Grecia, y de Grecia que se reparte en 4 partes. Esa profecía ya ha aparecido varias veces en Daniel, y eso prepara el camino para el versículo 5 hasta el versículo 20, que habla de esas 4 divisiones. Se enfoca en 2 divisiones. ¿Cuáles se enfoca? Siria, que es el rey del norte.
y Egipto, que es el rey del sur. Y continuamente vamos a ver esta frase que aparece, el rey del norte y el rey del sur. Y estas batallas están ocurriendo de manera continua, y el título de la clase pasada se llamaba Atrapado entre dos reinos, porque en el medio está Judá, ¿sí? Y todos esos detalles, que son como 135 profecías, preparan el camino para una figura, que nosotros no le dedicamos mucho tiempo, pero es el versículo 21 hasta el 35. ¿Y cómo se llama esa figura? Exacto, Antíoques Epífanes el cuarto, ¿sí? Y creo que no lo mencioné, pero Epífanes tiene que ver con que es manifiesto, porque él de alguna manera se veía como... Él no pidió, como después el anticristo va a pedir, que lo adoren a él como Dios, porque de hecho él, cuando él comete la abominación que causa desolación en el templo, él lo que hace es ofrece sacrificios a Zeus. En realidad lo que Antíoco Epífanes el cuarto hace es animar a las personas a adorar a los dioses de Grecia, ¿sí? Pero él sí se veía como una manifestación de los dioses. Era muy arrogante. Entonces, y la razón que el texto va en como tres movimientos, empieza hablando de estos conflictos del reino del norte y el reino del sur, y después avanza específicamente con uno de ellos, que es Antíoco Epífanes el cuarto, que si ustedes recuerdan la historia, una de las cosas que sucede es que él tiene una primera victoria contra Egipto, que el texto ya había predicho, tiene un segundo intento, y el texto bíblico dice, pero esto no será como la primera vez. Y cuando va en ese segundo intento, Roma envía del Senado a alguien, y la persona del Senado, y que el texto habla de las naves que llegan, le pone un círculo en la arena a Antíoco Epífanes el cuarto, y le dice, antes de que salgas de ese círculo, tenés que darme tu decisión si vas a rendirte, porque si vos atacás a Egipto, nosotros nos vamos a involucrar. Roma se va a meter y te va a ir mal. Y él sabía que era así eso. Y entonces él salió, él dio la decisión de que se rendía, que para ese hombre arrogante era muy humillante, y él saca su frustración, ¿con quiénes? Con los judíos, ¿sí? Y eso es lo que hemos también profetizado. En la profecía está que él entonces saca toda su furia, toda su indignación, y todo lo que describe Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos tiene que ver con eso, ¿sí? De hecho, él compra un sacerdote que es un sacerdote comprado. Hay quienes apostatan la fe, ¿sí? Abandonan la fe por conveniencia, para estar bien con este líder político, pero hay otros que son purificados, el texto habla de eso también, y ahí es el pasaje que vimos, que los que conocen a su Dios se fortalecerán, ¿sí? Entonces el pueblo de Dios es purificado, como siempre ha sido. Y entonces todo eso prepara para lo que nosotros vamos a ver hoy, que es la última sección, que es el anticristo. Entonces empieza con estas batallas del reino del norte, del reino del sur, Antíoco Epífanes el cuarto, que es un tipo. Entonces la escritura frecuentemente tiene tipos, son como figuras que actúan de maneras similares a alguien en el futuro. Normalmente hay tipos de Cristo, como José fue un tipo de Cristo, donde él muere, es resucitado, está a la diestra de la persona más poderosa. Él, por medio de su sacrificio, lleva la vida salvación a muchas personas. Entonces José es un tipo de Cristo. Bueno, Antíoco Epífanes el cuarto es un tipo también, es un tipo del anticristo, ¿sí? Él apunta hacia el anticristo. Y también algo que nosotros dijimos es que Dios frecuentemente revela cosas que van a pasar y aclara, esto que va a pasar va a ser terrible, pero esto no es el final, ¿sí? De hecho, Cristo también advierte esto. Dice, va a pasar esto, pero eso no es el final. Entonces, esta revelación que tiene Daniel va a describir muchas cosas terribles que tranquilamente el pueblo podría pensar, llegó el final. Y el texto dice, no, hay otro que viene todavía, y eso es el final, ¿sí? Así que eso nos lleva al versículo 36, que es la última sección. Y la pregunta que hacemos acá es, ¿por qué muchos intérpretes, la gran mayoría premileniales y amileniales, si no sabes qué es ese término, no te preocupes en este momento, algunos sé que saben qué significa eso, pero la gran mayoría de los intérpretes premileniales y amileniales concuerdan que esta figura que aparece en el versículo 36 en adelante ya es otra persona, ya no es Antíoco Epífanes el cuarto, sino es el anticristo, ¿sí? La gran mayoría en la historia de la iglesia, premileniales y amileniales, afirman eso. ¿Y cómo sabemos que no es? Porque el texto no nos avisa, ¿sí? Así como no nos había avisado cuando está hablando
del rey del norte no nos avisa que está hablando ahora de Ptolomeo el cuarto y no Ptolomeo el tercero, o sea, directamente pasa a otro. ¿Cómo sabemos que el versículo 36 en adelante no está hablando todavía de Antíoco Epífanes el cuarto? Por algunas razones, versículo 36, ¿alguien que lo quiere leer? El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Bueno, entonces la primera razón es que por primera vez el texto dice el rey. Hasta ahora siempre dice el rey del norte, el rey del sur. Entonces la terminología que usa no es el rey del norte, aunque lo es en realidad, más probablemente, que es de esa zona, pero el texto simplemente dice ahora estoy hablando del rey, no estoy hablando del rey del norte, no estoy hablando del rey del sur, estoy hablando del rey. Hace una distinción. La otra cosa, que más adelante el texto va a decir que a él no le va a importar los dioses de sus padres. Es decir, él no es alguien que va a adorar a los dioses de su herencia, de su religión. Y eso no fue así con Antíoco Epífanes el cuarto, al contrario, él fue alguien que promovió los dioses de sus padres. Él, como griego, impulsó una adoración a Zeus y a los dioses griegos. Entonces, esa frase que va a aparecer más adelante en el texto, que él no le importará a los dioses de sus padres, no encaja con Antíoco Epífanes el cuarto. Y la otra cosa es que nosotros sabemos por la historia que Antíoco el cuarto no murió, como este texto indica. Al final del capítulo 11:45 habla del fin que le llega en Jerusalén, en la zona de Israel. Nosotros sabemos que Antíoco Epífanes el cuarto murió en Persia, ¿sí? Entonces, no en la tierra de Israel. Y la otra cosa, si vemos el capítulo 12, viene hablando de este rey y vemos el versículo 1, dice ¿qué? ¿Qué es la primera frase que dice? En aquel tiempo, ¿ok? Entonces, ha descrito a este rey y dice, en aquel tiempo, es decir, cuando este rey está haciendo estas actividades, y ahí dice lo que va a decir, se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos del pueblo, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Ese periodo encaja con lo que la Biblia llama, con lo que Jesús llama la gran tribulación. Palabras de Cristo, ¿sí? La gran tribulación. Palabras de nuestro Señor. Y dice, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces, el contexto, según Daniel 12, de aquel tiempo de este rey, es el final de los tiempos. Cuando está la gran tribulación y cuando ocurre la resurrección de los impíos y de los justos. Y por todas esas razones y más, es que nosotros entendemos que este futuro rey que el texto menciona es el anticristo, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer, algo que no vamos a poder hacer en el sermón, es mirar otros textos de la Escritura. Vamos a mirar Daniel 11, pero vamos a compararlo con otros textos y de alguna manera hacer una teología del anticristo, ¿sí? Entonces cuando hablamos una teología si hablamos de la antropología, es la teología del hombre, ¿sí? Si hablamos de una teología del matrimonio, es todo lo que la Escritura dice del matrimonio. Si hablamos de la teología del anticristo, estamos hablando de mirar lo que toda la Escritura, aunque no vamos a tener tiempo de mirar todo, pero lo que la Escritura enseña acerca de esta figura. Entonces, ¿quién es este rey? Primero su identidad, después queremos ver su carácter y queremos ver también sus actividades, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. ¿Quién es este rey? Mirando otros pasajes. Una de las cosas que sabemos es que la Biblia lo describe en distintas maneras a la misma persona. Una de las descripciones se encuentra en Daniel, se llama el pequeño cuerno, ¿sí? Y eso se encuentra, no tenemos tiempo de mirar todos los pasajes, pero si alguien quiere, lo pueden anotar o está en sus notas, en realidad es Daniel 7, 8 y Daniel 7, 20 al 26. Vamos a mirar Daniel 7, 8. ¿Alguien que lo quisiera leer? Mientras yo
contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Ahí está. Entonces habla de la inteligencia, habla de la arrogancia. ¿Alguien recuerda el contexto de Daniel 7? ¿Qué está ocurriendo en este capítulo? ¿Cómo? Las bestias. Es una profecía de ¿cuántas bestias? 4 bestias. ¿Y esas 4 bestias corresponden con qué? ¿Con qué naciones? Sí. El orden sería entonces primero Babilonia, Medo-Persia, y después Grecia, Roma. Y Roma es complejo, ¿sí? Según cómo lo presenta Daniel, porque ya en qué capítulo ya presentó ese mismo orden, antes del 7. Capítulo 2. ¿Y qué ocurre en el capítulo 2? ¿Qué hay? ¿Qué es la visión específicamente? La estatua. Sí. Y ese último reino, cada vez que aparece, y aún Daniel dice, yo quiero saber más acerca de ese reino. Algo muy particular de ese reino, que es distinto, ¿sí? Porque de hecho, en la estatua, cuando aparece, primero describe que es de hierro, y solo describe que es de hierro, pero después dice, bueno, hay otra parte que es hierro mezclado con barro, ¿sí? Y la interpretación es que los reyes que van a tratar de hacer una coalición, esa coalición no va a funcionar como de la misma manera que el barro y el hierro no se pueden mezclar. Es lo que el texto dice, ¿sí? Y el texto va a decir, en el día de esos reyes, plural, es decir, en el día de esa coalición, es ahí donde va a venir el reino de Dios, ¿sí? Y ahí están las posturas escatológicas. Si el reino de Dios, que Daniel 2 habla en ese pasaje, es el reino de Dios en la primera venida de Cristo, que destruye todos los reinos previos, y es un reino espiritual, o si es, en ese contexto por lo menos, la destrucción literal de los reinos por medio de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Eso ya lo hablamos, si lo quieren escuchar en el sermón, hay una explicación, una defensa de lo que yo pienso en cuanto a eso. Pero el punto es que Roma tiene 2 partes, ¿sí? Y cuando llegamos a Daniel 7 vemos lo mismo, ¿sí? Que esta cuarta bestia dice que cada bestia tiene una descripción de un animal, pero cuando Daniel intenta describir a Roma no logra describirlo con un animal. Dice que es distinto a todas las demás. Y esta bestia, que sabemos, el pequeño cuerno, es el anticristo, sabemos que pertenece no a Roma primer siglo, sino a algo que de alguna manera está conectado a Roma en los finales de los tiempos, porque está conectado con esta figura que es el anticristo, ¿sí? El otro texto es Daniel 9, 26 al 27, que menciona el príncipe que ha de venir, ¿sí? El príncipe que ha de venir. El versículo 26 habla del pueblo que va a destruir a Jerusalén. ¿Cuál es el pueblo que destruyó a Jerusalén en el primer siglo? Roma. Normalmente hablamos de Roma. Y habla de un príncipe que tiene que ver con ese pueblo que ha de venir en un futuro, ¿sí? Y que en el versículo 27 hace un pacto con la semana 70, que era la semana que faltaba, ¿sí? Normalmente no tenemos tiempo de rever ese pasaje, pueden escuchar el sermón donde explico las posturas, explico lo que yo pienso en ese pasaje, pero el punto es que ahí hay una figura que se llama el príncipe que ha de venir, que nosotros identificamos que también es el pequeño cuerno, también es al final de los tiempos, porque cuando se termina la semana 70 se termina la historia y él está identificado con el final de los tiempos. La otra manera que la Biblia lo describe es el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿sí? Entonces, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 10 nos habla de esta figura y lo usa en estos términos. Y de hecho Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica que tiene preocupación de que el día del Señor ya vino. Y Pablo, ¿qué les dice a esta iglesia que piensa que se perdieron el día del Señor? No va a llegar el día del Señor hasta que no viene primero esta figura, ¿sí? Entonces Pablo es muy claro, y ahí están, en las distintas posturas que hay de los últimos tiempos, ¿están todos de acuerdo? Sí, es muy claro lo que Pablo dice acá, que antes de que Cristo regrese corporalmente a esta tierra, primero hay un anticristo, que este texto identifica como el hombre de pecado, hijo de perdición. Muchas veces la Biblia
habla de anticristos, plural, mucho más de lo que habla de anticristo, singular. Porque la Biblia sí nos habla de que habrá, Cristo mismo dijo, habrá muchos anticristos, personas que dicen falsos mesías, ¿sí? Hasta el día de hoy hay ejemplos en la modernidad. En Australia había un hombre que decía ser Jesucristo y tenía un grupo de gente que lo seguía. Y así uno puede buscar ahí un montón de ejemplos en la historia. Entonces la Biblia habla de anticristos. De hecho, lo habla con ese término, es mucho más frecuente el plural que el singular. Y nosotros solemos conocer el anticristo por ese nombre, no tanto por la bestia, no tanto por el pequeño cuerno, por el príncipe que ha de venir, por el hombre de pecado e hijo de perdición, pero en realidad ese término se usa una vez con claridad refiriéndose a el anticristo singular, y ese pasaje lo podemos buscar 1 Juan, capítulo 2, versículo 18. Alguien que lo quiera leer. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene, y ya ha surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Entonces noten lo que el texto dice. La última parte dice que muchos anticristos ya están presentes, ¿sí? Pero quizás es el único texto que afirma con esa palabra de un anticristo que viene futuro, ¿sí? Y ese anticristo es la misma figura que estamos viendo en Daniel 11, la misma que aparece en Daniel 7, que aparece en Daniel 9. Y por último, ¿qué otro término usa la Escritura para describir a esta figura? ¿Alguien sabe? Hay un término más. Están en sus notas digitales, la hoja que tiene seis páginas. La marca de la bestia, ¿sí? Se llama la bestia, ¿sí? Que es muy interesante porque el libro de Apocalipsis uno lo puede entender más, uno lo puede apreciar más si conoce el Antiguo Testamento. Y la imagen que Apocalipsis usa para describir al anticristo, para describir al hijo de perdición, es la bestia. Porque Daniel usa la imagen de bestias para describir, comenzando con Nabucodonosor, que él literalmente tuvo una enfermedad donde él actuó como una bestia. Esa imagen está en todo el libro de Daniel para mostrarnos cómo es un gobierno con mucho poder, pero sin conciencia. Es una bestia, ¿sí? Entonces Daniel tiene estas imágenes de bestias, que son gobiernos impíos, y cuando llegamos a Apocalipsis ya tenemos la bestia singular, ¿sí? Que es el anticristo, que es el pequeño cuerno, que es el rey de Daniel 11, el rey que aparece acá. Así que esas son algunas de las descripciones en cuanto a quién es. La otra cosa que podemos ver es su carácter, cómo es su carácter. Número 1, y vamos a ver, creo que tengo específicamente 10 cosas que quiero mencionar en cuanto a cómo es su carácter. Número 1, va a tener una autoridad sin precedentes. Entonces podemos pensar en terribles emperadores que han existido y él los va a pasar a todos, ¿sí? Podemos pensar en hombres como Hitler, y así podemos mirar en la historia emperadores romanos que han hecho cosas terribles, atrocidades, los va a superar a todos. Y va a tener un poder que jamás ninguno de ellos tuvo. Entonces, algunas cosas que podemos mencionar acá, Daniel 8:24, si alguien lo quiere leer. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Bien, yo prediqué este pasaje de Daniel 8, como algunos intérpretes lo entienden, como es solo Antíoco Epífanes el cuarto. Pero algunos lo entienden que ahí está hablando el anticristo. Yo entiendo que ese pasaje habla solo de Antíoco Epífanes el cuarto, pero que sí apunta a ciertas realidades del anticristo, donde tenemos una descripción bien clara, que no hay duda de que es el anticristo, es Apocalipsis 13,
Si alguien quiere leer versículos 5 al 7. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Un paréntesis ahí. Noten la repetición de se le dio, se le dio, se le dio. O sea que Dios es quien le permite tener esta autoridad, ¿sí? Y noten también la mención de la cantidad de tiempo, ¿sí? 42 meses, que equivale a ¿cuánto tiempo? 3 años y medio, que es la mitad de la semana que Daniel 9:27 había profetizado, sí. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Hasta el versículo 7 incluido. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí está, se le dio autoridad ¿sobre quién? Todo el planeta, ¿sí? Tiene una autoridad absoluta. Eso no ha existido de esa manera, ¿sí? No así como va a tener el anticristo. Así que sí. Y acá en el pasaje que leyó Yolanda también dice pero bueno, también que se le dio, pero se le dio autoridad por Dios, pero a la vez va a ser como capacitado por el diablo. Sí, eso lo vamos a hablar, sí, totalmente. Pero creo que el énfasis ahí es la autoridad que Dios le da, porque es más como un modo pasivo de que Él es Dios quien le da no solamente la autoridad, sino va a empezar acá y va a terminar acá. Porque de hecho Daniel 11, ¿dónde es que menciona esto? Creo que el primer versículo que leímos. Sí, el versículo 36, cuando habla del rey, que es el anticristo, también dice, él prosperará, va a tener éxito, hasta que se haya acabado la indignación. Esto tiene un plazo determinado por Dios, porque lo que está decretado se cumplirá. Dios ha determinado que esta persona exista, obviamente esa persona moralmente es responsable, no está obligado, está tomando esas decisiones en la maldad de su corazón, pero es Dios que ha permitido el momento que él empieza y el momento que él termina. Y ese es el énfasis también de Apocalipsis. La otra cosa que podemos mencionar es que será un falso Mesías. Entonces Daniel 9, cuando menciona que él hará un pacto con muchos por una semana, hay cierto debate sobre qué es ese pacto. Hay dos opciones principales. Si entendemos que el él se refiere a la última persona, al último antecedente que aparece. Cuando hablamos de antecedente estamos hablando de la gramática. Cuando decimos él, queremos ver cuál es el último sustantivo, la última figura que apareció en el texto, porque es así como funciona el lenguaje. Y la última figura que aparece es el príncipe que ha de venir. Y es una entre varias razones que decimos que el versículo 27 de Daniel 9 está hablando de esta figura, ¿sí? De este rey de Daniel 11, del anticristo. Y ese pacto puede ser una de dos cosas. Puede ser un pacto de paz que él hace con Israel por 7 años. Dicho de paso, Cristo no hizo un pacto de paz por 7 años. ¿Sí? Esa es la otra interpretación que lee él, es Cristo. Pero Cristo no hizo un pacto por 7 años. El anticristo entonces hará un pacto y hay dos posibilidades. Una es un pacto de paz y la otra es que el pacto, la palabra tiene que ver con la ley mosaica, donde él va a reintroducir la ley mosaica, porque el versículo 27 de Daniel 9 dice que a la mitad de la semana, 3 años y medio, va a poner fin a los sacrificios. ¿Sí? Es decir, que ya hay sacrificios y que él corta eso, pero el punto es que en un punto hay esos sacrificios. Y en esa interpretación el pacto es que él vuelva a introducir todo lo que Israel está esperando hoy. Israel está esperando construir un templo, Israel está esperando un Mesías, él se presentará como un Mesías, introducirá la ley mosaica, introducirá los sacrificios, el templo en un punto será reconstruido. ¿Sí? Esa es la interpretación conforme a lo que entendemos que ese pasaje está diciendo. Entonces, la segunda cosa que podemos decir es que él será un falso Mesías. Apocalipsis 12, 13 al 17 nos habla también de su actividad con Israel.
La tercera cosa es que Él va a demandar una adoración universal, ¿sí? Va a pedir una adoración universal. Apocalipsis 13:4 nos habla de eso. La cuarta cosa es que Él se va a exaltar, y esto está relacionado con la tercera, por encima de todo Dios. ¿Alguien que quiere leer el versículo 37 de Daniel 11? Ya leímos el 36 que habla un poco de eso. El Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Por sobre todo se engrandecerá. Y 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Capítulo 2, versículo 3 y 4. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Bien, entonces, el punto es que él llega al punto de presentarse como Dios. ¿Y dónde se sienta? El templo de Dios. Eso es una referencia muy específica al templo del Antiguo Testamento, ¿sí? Que encaja con la visión de una reconstrucción de un templo, donde él se va a presentar a la nación inicialmente como un Mesías, pero eventualmente, porque Israel no concibe, el judío que es un judío ortodoxo, no concibe que Dios se pueda hacer hombre. Por eso rechazan, entre otras razones, a Jesús como Mesías. El Mesías para ellos es un hombre poderoso, pero no es Dios en la carne, ¿sí? Entonces él comienza presentándose como un Mesías, pero eventualmente va a exigir una adoración plena y va a sentarse en el templo. Y eso tiene que ver con lo que Cristo dice de la abominación que causa desolación, ¿sí? Es una frase que se repite vez tras vez tras vez en Daniel. Y se va aplicando a Antíoco Epífanes IV, porque él ofreció un cerdo, un animal impuro para el judío, al dios de Zeus dentro del lugar santísimo. Entonces, una abominación que causó desolación de los adoradores fieles. Vamos a alejarnos de esto que es abominable. Y va a pasar lo mismo en un futuro, porque ahora no es Antíoco presentando un cerdo a otro dios, sino según este pasaje en 2 Tesalonicenses, él mismo se sienta en el templo proclamándose como Dios. Y Cristo lo dijo en estas palabras, Mateo 24, 15 al 22. Alguien que lo pudiera leer eso. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación, Un poquito más fuerte, ¿puede ser? por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ok, noten que Cristo está haciendo una referencia a la abominación de la desolación de la cual habló el profeta Daniel, y Cristo nos va a interpretar cómo nosotros debemos entender este pasaje, ¿sí? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Hasta ahí. Seguí leyendo, sí, hasta el 22. A orar pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, Ok. ni la habrá. Una pequeña pausa. Entonces Cristo dice, esta abominación que causa desolación, de la cual habló el profeta Daniel, va a ocurrir, según las palabras de Cristo, en un momento que hay una tribulación que nunca ha existido y nunca se repetirá, ¿sí? Entonces, las palabras de Cristo son muy claras en asociar la abominación que causa desolación con el fin de los tiempos, ¿sí? Y vemos que lo que 2 Tesalonicenses dice también encaja con eso, que es el hombre de perdición
que hace algo abominable, porque palabras de Pablo, se sienta en el templo de Dios demandando adoración, ¿sí? Entonces va a profanar el templo, por tiempo tenemos que seguir avanzando. Número 6, va a blasfemar contra Dios. Número 7, va a prosperar por un tiempo determinado. Número 8, rechazará al Dios de sus padres. Esto es una posible indicación, no es la interpretación de todos, pero sí es una interpretación de varios, y no podemos ser muy dogmáticos, pero varios interpretan que el anticristo, a la luz de esta frase, es una frase muy judía, será un judío que estará conectado de alguna manera con esta futura resurrección de un imperio que de alguna manera está conectado con Roma, pero que él será judío, y que eso también encajaría con que los judíos lo acepten como un Mesías y que los logre engañar, ¿sí? Porque es un judío, justamente. Así que esa es una interpretación a la luz de el Dios de sus padres que él va a rechazar. Número 9, tendrá un poder militar extraordinario. Daniel 11, 38 al 39 nos habla de un Dios leamos eso, el 38, alguien que lo pueda leer. De Daniel 11. Hasta ahí. Entonces, el punto es que él va a tener un poder militar extraordinario, ¿sí? Va a tener una capacidad como nadie ha tenido. Y lo otro que el texto nos dice en Daniel 11 de un Dios extranjero, y eso encaja con otros pasajes, que habla de no solamente un poder militar, sino un poder espiritual, ¿sí? Que es un poder satánico. Número 10, actuará con el mismo poder de Satanás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, Apocalipsis 13, 2, Daniel 11, 39. Tendrá acceso a la mejor tecnología. Hoy en día ya se usa la inteligencia artificial en el mundo militar, así que quién sabe cómo será el uso en su momento. Él tendrá lo mejor de lo mejor y tendrá además de eso acceso a poderes satánicos para hacer su obra. La otra cosa que vemos es sus actividades. Él va a dominar el escenario político mundial, va a confirmar un pacto internacional, Daniel 9:27, va a consolidar una autoridad mundial, Daniel 7:23 al 25, Apocalipsis 13, 7 al 8 y Apocalipsis 17, 12 al 13. Será respaldado por una coalición de gobernantes. Hay varios textos en Daniel que eso lo pueden ver en la hojita que les mandé, y hay 2 textos en Apocalipsis que habla de esa coalición de gobernantes que lo van a respaldar. Número 5, va a invadir naciones del Medio Oriente, eso lo vemos en Daniel 11, 42 y 43. Menciona específicamente Egipto, otras naciones árabes, y menciona que él va a controlar recursos y riquezas estratégicas. Es una zona de petróleo, así que eso va a beneficiarse de esas riquezas. Daniel 11, 42 y 43 habla de eso. Es interesante que Antíoco también hizo algo de esto, ¿no? Invadió Egipto y el anticristo también, por eso Antíoco es una prefigura, es un tipo de anticristo. Número 6, hará de Israel su centro de operaciones. Vamos a ver uno de estos 3 textos, Zacarías 14, si alguien lo quiere leer, versículo 2 al 4. Catorce, 14, 2 al 4, sí. porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio
de oriente a occidente. Formará un enorme valle y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Cómo llama Apocalipsis ese valle? ¿Alguien sabe? Armagedón. ¿Sí? Entonces, noten que el pasaje habla del regreso de Cristo. ¿Sí? Dice que Él va a pisar el Monte Olivos. Cuando Cristo asciende en Hechos, asciende en el Monte Olivos y se les dice a los discípulos va a regresar de la misma manera. Este texto dice que va a pisar ahí. Tuve la oportunidad de estar ahí donde Cristo va a volar un día. Y es lo que el texto nos dice, va a volver ahí. Y que eso se va a dividir en un gran valle. Y eso concuerda con lo que dice Apocalipsis, que Dios va a juntar a todas las naciones para la batalla final. Y Cristo va a hablar y no tiene mucha chance ni pelea. Solo tiene que hablar y destruye, así como creó, los destruye a todos. Sí, spoiler, como alguien dijo, ganamos. Pero el punto es que es el anticristo que hace este ataque, ¿sí? Cuando comparamos con otros pasajes. La otra cosa que podemos mirar, que es un detalle que nosotros no sabemos exactamente por qué Dios nos ha dicho esto, pero alguien que lea Daniel 11:41. Por alguna razón Dios ha querido revelar que cuando el anticristo va avanzando y atacando países, estos países no van a ser destruidos. ¿Sí? El texto dice eso. Y si uno ve en el mapa a qué corresponde hoy, es Jordania. Si todas esas zonas es lo que es Jordania. El punto es, Jordania escapará de sus ataques. ¿Sí? Y hay posibles explicaciones. Una es no estaba en su ruta militar. Si uno ve nuevamente el rey del norte, el rey del sur, que vimos antes, y lo mismo va a pasar que hay una batalla en esa zona, que Jordania está a un costado. Entonces, esa es una razón. La otra es que Dios preserva esa región para refugio de Israel. Cristo habla de cuando llegan estos días terribles que huyan al desierto, y posiblemente es Jordania donde ellos van a huir. Y también es posible que simplemente no representa una amenaza inmediata para él. La octava cosa que podemos mencionar es que llegará a su fin. No tendrá ayuda, esa es la frase que usa Daniel, y es una frase que se usa mucho, esa palabra ayuda, de la ayuda de Dios hacia su pueblo. Él no va a tener esa ayuda, todo lo contrario, ¿sí? Será destruido por Cristo mismo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, nos habla del resplandor de la venida de Cristo, lo va a destruir. Apocalipsis 19 nos habla de la espada que sale de la boca de Cristo, que su palabra es, Él habla y destruye al anticristo. En la otra hoja tienen una comparación, esto no es la totalidad de todo, pero algunos paralelos entre Antíoco el IV y el anticristo, ¿sí? Y una de las cosas que quizás voy a mencionar en el sermón, que esto nos sirve, porque a veces con tanto detalle uno dice, ¿será real todo esto? Me parece un poco teoría conspirativa, me parece un poco fantasioso todo esto. Bueno, mis hermanos, nosotros acabamos de ver la semana pasada esas profecías que no parecían reales, pero que se han cumplido en la historia. 135. Si esas profecías se cumplieron al pie de la letra, en el detalle y en lo literal, ¿qué nos hace pensar que el resto no será de la misma manera? ¿Sí? Es uno de los objetivos que nosotros hoy tenemos, esas profecías que ya están detalladamente cumplidas, decir, ok, esto también va a cumplirse al pie de la letra. Así que esto nos lleva al segundo punto, que es el final de la historia, capítulo 12, versículo 1 al 4. Ahí vemos la intervención de Miguel. Por tiempo solo mencionar que Miguel aparece como quien protege el pueblo, y acá el pueblo específicamente es la nación de Israel, en el contexto es el pueblo de Daniel, ¿sí? Y de hecho Apocalipsis 12 menciona, versículos 7 al 9, una gran batalla entre Miguel y Satanás. Y como alguien dijo, no es que Dios y Satanás están en un ring de boxeo para ver quién gana. El opuesto de Satanás no es Dios, sino es Miguel, ¿sí? Si hay un rival que está a la par, sería el arcángel Miguel, ¿sí? Bajo la soberanía de Dios, porque Dios no tiene rivales. Pero sí vemos que Miguel tiene una gran batalla y que Satanás es expulsado del cielo, en Apocalipsis 12,
Dicho de paso, Satanás en las Escrituras no está en el infierno con su tridente, ¿sí? No está en el infierno, estará. Y Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar hoy, pero también tiene acceso al cielo continuamente. Job y otros pasajes que él tiene acceso al cielo. Pero en el futuro, Apocalipsis 12, dice que él es expulsado del cielo y que él está enfurecido porque sabe que ya se le acaba el tiempo, ¿sí? Y es ahí donde vemos los eventos de la gran tribulación y la batalla final, y Miguel es parte de esa batalla como protector de Israel. Vemos también en el final de la historia la futura liberación de Israel. Vamos a leer algunos textos acá. Zacarías 12:10, ¿alguien que lo quisiera leer? Y derramaré sobre las casas de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritus de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, Zacarías nos habla de un momento que el Espíritu de Dios será derramado de tal manera que Israel finalmente se dará cuenta que crucificaron a su Mesías, ¿sí? Y habrá un arrepentimiento, no necesariamente de cada individuo, pero de muchas personas. El otro pasaje es Zacarías 13:1. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y el otro texto es Zacarías 13:8-9. Y sucederá en toda la tierra, declarará el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Entonces, ahí es todo el contexto de la nación de Israel, y ahí menciona 2/3 que serán destruidos. Y eso encaja con toda la cronología de lo que vemos viniendo de los ataques de Satanás, los ataques del anticristo al final de los tiempos, hacia todo el pueblo de Dios, todos los creyentes, pero también hacia la nación de Israel, y que lo que este texto dice específicamente que 2/3 de la nación morirán, pero que 1/3, en ese tercio habrá un grupo, una gran mayoría que se arrepentirán y reconocerán a su Mesías. Así que eso habla un poco de la futura liberación de Israel. Y lo último que entonces queremos ver son las resurrecciones futuras. Daniel 12:2 menciona 2 destinos eternos, vida eterna y vergüenza y desprecio eterno. ¿Alguien quiere leer Daniel 12:2? He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que... Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para desprecio eterno. Entonces hay una descripción clara de 2 resurrecciones. En el Nuevo Testamento un ejemplo de esto es Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. ¿Quién lo puede leer? 28 y 29, sí. Quedarán asombrados de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Muy bien, entonces la Biblia habla de una resurrección corporal, no solamente de los creyentes, a veces esa parte la conocemos, de que seremos glorificados con cuerpos nuevos, pero el no creyente también se le va a dar un cuerpo, ¿sí? El cuerpo del creyente se nos da para aguantar y poder estar en la presencia de Dios. El cuerpo del no creyente se lo da para aguantar eternamente la ausencia de Dios. Pero habrá cuerpos eternos tanto para el creyente como para el no creyente. Bien, vamos a parar acá. Nos queda como 4 minutos hasta el tiempo de oración para abrir para preguntas. Sé que es mucha información, pero menos mal que lo hicimos en 2 partes, ¿no?
minutos, silencio. Sí, adelante. Cuando Jesús habló de que él vio caer del cielo a Satanás, ¿está hablando de un tiempo futuro o que ya ocurrió? Recordame el pasaje en Juan, creo que es, en Juan. Como usted mencionó de que el diablo ya va a ser botado del cielo. Sí. Creo que es en Juan 12, si lo encuentran, así puedo ver el contexto. Pero si no te la puedo responder rápido, te averiguo con más tiempo. ¿Lucas? Ok, pensé que era el Juan. Sí, para mí no es claro ese texto, a cuál de los dos se refiere. Me inclino a que se está refiriendo a la victoria que Cristo logró en la cruz, porque hay un sentido en que Satanás ya es derrotado, así como hay un sentido en que el reino de Dios está presente hoy, ¿sí? Sin duda que Cristo viene y proclama el reino como algo que está hoy presente con su llegada. El reino de Dios se ha acercado. Y nosotros creemos eso, y creemos que Satanás ha sido derrotado, pero también creemos que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar, es el príncipe de este mundo, y que tiene una libertad, es un criminal ejecutado, es un criminal que ha sido ya juzgado, pero que está esperando su sentencia. Y mientras que espera su sentencia, tiene una libertad dada por Dios, hasta que Dios finalmente lo va a juzgar y echar finalmente al lago de fuego. Pero entiendo yo que ahí probablemente por el contexto hay una victoria por la obra de Jesucristo y no es tanto un énfasis en la segunda venida ahí. Pero por el Apocalipsis el contexto de Apocalipsis 12 probablemente sí es una referencia al futuro. Que es el primer, sí, exacto. Yep. Sí. Tal cual, sí, presenta. 100%. Totalmente, hay una autoridad que es real hoy y hay una autoridad que es futura. ¿Ya? Y siempre es esa la tensión que vemos en la Escritura, el ahora y el todavía no es ahora. ¿Sí? ¿Quién? No, pues aquí está una pregunta importante. ¿Será la iglesia parte durante la gran tribulación? Claro, y ya no tenemos tiempo de responder esa. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Pero en las notas hay varios pasajes que pueden mirar y lo podemos hablar en otro tiempo, sí. La respuesta corta es yo creo que no. ¿Sí? No, sí la iglesia va a sufrir a través de toda la historia, eso es así, pero no creo que esos años estaremos presentes, por las razones que los textos que menciono ahí. Pero hay otras posturas en eso. Bien, hermanos, pasamos entonces a la reunión de oración.